bendiga, mis hermanos, en esta hora una vez más reunidos para continuar con este tiempo de estudio y de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a orar y de esta manera pues vamos preparando este tiempo para el tema que vamos a estar estudiando hoy. Padre bueno y maravilloso Dios, te honramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Te pedimos que en esta hora que vamos a continuar estudiando tu palabra, nos enseñes, nos edifiques, podamos aprender, Señor, y crecer en el conocimiento de tu palabra, ya que es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, por tu bondad. A ti te damos todo honor y toda exaltación. Gracias, Jesús. Bendice a cada vida, cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada persona que se va a conectar en esta hora. Señor, bendíceles y también a los que vean después en diferido, Señor, este estudio. Te pido que seas abriendo su entendimiento, Señor, y enseñándoles acerca de este tema que vamos a tratar. Muchas gracias, buen Dios. La gloria y la honra pertenece a ti. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, una vez más, una bienvenida para todos y cada uno de ustedes en esta hora, a este tiempo, donde vamos a estar estudiando, continuando con esta tercera parte. Esta es la tercera parte de este estudio que hemos iniciado, que se llama Angelología. Ya, angelología bíblica, que tiene que ver con los ángeles, ¿verdad? Es el estudio de los ángeles. Entonces, vamos a, mientras terminan de anexar allí sus amigos, vamos a continuar adelantando algo, mirando un poquito lo que vimos precisamente en el momento anterior. Entonces, estamos estudiando este tema, angelología, desde el punto de vista bíblico. Ya, como decía al inicio del estudio, hay muchos temas, muchas ideas, muchas cosas que se habla, que se dice, que se argumenta, pero es bueno cuando podemos ir a la palabra de Dios, a la escritura, y pues mirar qué luz da y hasta dónde nos da luz en un tema, ¿verdad? Ya lo demás sería especular, y pues la idea sería más bien irnos por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, estuvimos mirando todo esto, esta diapositiva ya la vimos, la definición, el origen de los ángeles, vimos lo que tiene que ver con el movimiento de nueva era y lo que habla acerca de la angelología, la naturaleza de los ángeles. Vimos los diferentes tipos de ángeles o su jerarquía. Vimos también los ángeles malignos, ¿verdad? O sea, los ángeles caídos o los demonios. ¿Quién es su líder? ¿De qué manera trabajan? ¿Qué hacen? Su actividad organizada, de qué manera ellos funcionan. Su jerarquía también estuvimos mirando. Cómo es su reino de tinieblas, cómo está organizado. Y quedamos aquí. Esto fue lo que vimos la semana anterior. Esto fue lo que vimos acá. Quedamos en gobernadores y huestes espirituales de maldad. Todo esto lo habla aquí en Efesios capítulo 6. A partir del verso 10 en adelante nos habla acerca de esto. Entonces estuvimos mirando esto. Hoy vamos entonces a continuar. Vamos a continuar el estudio allí. Y lo vamos a hacer desde este punto que fue donde quedamos la semana anterior, y con la ayuda de Dios esperamos terminar este tema el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a mirar lo que tiene que ver con el destino. El destino de los ángeles como tal, recuerden que Dios los hizo eternos, así que su destino es seguir siendo eternos, seguir viviendo. Los ángeles que están al servicio de Dios, ¿verdad? Los que están sirviendo a Dios, seguirán sirviendo a Dios, o sea, ese ya es su destino, ese es su final. Seguir al lado de Dios, sirviendo a Dios, acatando sus órdenes, ¿verdad? Sus disposiciones. Bueno, de hecho es en Apocalipsis, el estudio que hicimos donde vemos un poco acerca del final de los tiempos y esto, vemos que hay mucha actividad de ángeles, ¿cierto? Actividad de ángeles, y el ángel hizo esto, y el ángel hizo aquello, y el ángel hizo lo otro. Vemos actividad angelical en el libro Apocalipsis, sirviendo a Dios, ejecutando los juicios que Dios envía a ejecutar. Pero vamos a mirar entonces el destino de Satanás y sus ángeles, que es el reino de las tinieblas, aquellos ángeles que se desviaron, que no guardaron su dignidad, no guardaron el lugar en que estaban, y entonces fueron arrojados. Y bueno, vamos a ver su destino. Entonces, primero que todo dice que sufrirán tormento. Esto es Mateo capítulo 8. Esto es el final, por decirlo de esta manera. Mateo capítulo 8, verso 29, dice la palabra de Dios: los demonios, aquí aparece el caso del endemoniado Gadareno, y en ese diálogo que sucede en ese pasaje,
que es el contexto como tal, aparece el verso 29 donde los espíritus, ángeles o demonios que estaban allí en los endemoniados comienzan a hablar cuando ven a Jesús, y esto es lo que dicen. Y clamaron diciendo, o sea que eso fue un lamento, fue ¿verdad? Una petición a gran voz. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea que ellos entendían que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es la pregunta que ellos hacen. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto me hace entender que ellos, los ángeles caídos, los demonios, saben, la tienen clara, que su final es un final de derrota y es un final de tormento, es un final de sufrimiento. Escuche, no está diciendo los demonios aquí, has venido a aniquilarnos antes de tiempo, o a explotarnos o a desaparecernos de todo el universo. No, porque eso no es lo que va a pasar. Está diciendo, has venido a atormentarnos, o sea que ellos entienden que su final no es una desintegración de la materia o del espíritu, sino que es un seguir viviendo, porque fueron hechos eternos. Un seguir viviendo, solamente que una condición de tormento, y ellos lo saben porque acá lo están reconociendo. Ellos lo están diciendo porque lo saben. Bien. Jesús habló del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41, y en Apocalipsis 12:12 habla de que fueron lanzados allí. Bueno. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10 nos muestra el final de el reino de las tinieblas, de Satanás que quería tener su trono y de los ángeles que le creyeron. Aparecen aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Después del reino milenial dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esto es interesante lo que nos cuenta acá. Ese es su final. Tanto los ángeles caídos, que son los demonios, como su líder, Satanás, y como la encarnación, que es el anticristo, y sus colegas, la bestia, el falso profeta, fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es el final de todo lo malo, de todos los perdidos, de todos los malos, de los mismos ángeles caídos. Todos terminarán allá. Ese es el final, como lo estudiamos en días pasados. Entonces, es interesante porque el texto nos dice que fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta. Y esta es la frase que quiero que tengamos en cuenta. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que será un tormento eterno. O sea, no habrá descanso. Será un tormento eterno. ¿Por qué digo que esto es importante? Leí estos días en internet, hay muchos estudios, veía un video de YouTube, creo que fue. No recuerdo exactamente qué grupo era, pero había un estudio sobre esto. Y pues a mí me gusta mirar, escuchar, para, como dice, tener en cuenta lo que también otras personas piensan. Y me llamó la atención porque según lo que enseñaba este grupo, no recuerdo qué grupo era, pero en su video lo que enseñaban era que era una falacia decir que los ángeles eran eternos, que era una falacia decir que iban a estar en condenación por siempre, porque realmente que según su punto de vista la Biblia lo que dice es que los ángeles terminarán, serán esfumados, que los pecadores tampoco vivirán eternamente en tormento, sino que también un día van a explotar y se van a fundir y se van a desvanecer y entonces no existirán más, terminarán. Es interesante sus propuestas, pero no son bíblicas. Sencillamente leyendo lo que nos cuenta aquí Juan en la revelación del Apocalipsis, dice cuál es el final de los ángeles caídos y de Satanás y de todo lo malo, las almas que pecaron. Y lo dice así, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Punto. O sea, ahí no da espacio para pensar que serán atormentados un tiempo, unos días, unos meses, unos años, y luego, entonces, el fin. No. Aquí está diciendo que ese es su fin. Su fin es un lugar de tormento y condenación. Vivos. O sea, sus almas vivas, no muertos, no, sus almas vivas experimentando la condenación porque fue su decisión. Decidieron condenarse, eso fue lo que decidieron hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos que esto funciona de esta manera. Ese es el final de los ángeles caídos y de los pecadores también. Bueno, adelantemos aquí, miremos algunas referencias de ángeles en la Biblia.
Cuando hablo de algunas referencias, porque hay muchas, en la Biblia hay muchas referencias sobre ángeles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero pues quiero solamente poner algo en contexto allí. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, el caso, como vimos el orden jerárquico de los ángeles, por ejemplo, aquí nos muestra acerca de los querubines. Y los querubines se mencionan repetidamente en la escritura, o sea, aparece los querubines. Por ejemplo, guardando la entrada al paraíso, es casi que la primera vez que aparecen los querubines allí, en Génesis capítulo 3, versículo 24. Recuerde que cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, dice que Dios guardó el camino al Edén, para que no se fueran a regresar, guardó el camino colocando allí unos querubines con una espada de fuego, ¿cierto? Y de esta manera custodiaba para que el hombre no volviese a entrar al huerto. Entonces los encontramos allí. Dice que contemplan el propiciatorio, esto está en Éxodo 25, 18, donde aparecen sobre el arca, ¿cierto? La imagen o la idea de los querubines mirando hacia la sangre que debería depositarse allí, como dando una idea de que ellos exigen, ¿cierto? Son custodios de que aquí tiene que haber sangre por causa del pecado que ofende la santidad de Dios, que ofende la gloria de Dios. Entonces, los querubines que estaban sobre la tapa del arca, que era el propiciatorio, estaban mirando, ¿cierto? Con sus alas extendidas y mirando hacia el centro del propiciatorio, donde el sacerdote tenía que traer la sangre del sacrificio. Esa actitud es como diciendo, aquí tiene que haber sangre porque se ha ofendido la santidad de Dios, se ha ofendido la gloria de Dios, así que alguien tiene que morir y tiene que pagar, y aquí debe haber sangre por ese precio de pecado. Entonces, cuando el pecador traía al animalito y el pueblo traía los animalitos por sus pecados, se sacrificaban, la sangre se tomaba y entonces el sacerdote entraba y la rociaba sobre el propiciatorio y la aplicaba ahí, donde los querubines estaban exigiendo, custodiando que tenía que haber justicia por ese pecado que ofendió a Dios. Entonces, eso es más o menos la idea que nos da de la labor que hacían los querubines. Aparecen también en los Salmos, en Isaías, en Hebreos, ¿verdad? Y también nos dice que sostiene el carro en el que Dios desciende a la tierra como un simbolismo. Recuerde que en Ezequiel hay unas ideas sobre el tema de un carro con muchas ruedas y muchos ojos y no sé qué, sobre el cual Dios viaja y ellos van custodiando, sosteniendo. Eso es simbolismo, ¿no? Pero nos da la idea de que ellos acompañan a Dios, custodian a Dios, por decirlo de esta manera, están con Él, están preparados, atentos a cualquier orden que Dios les quiere dar. Entonces, aparecen varios temas acerca de los ángeles. Solo coloqué unas cuantas citas como por tener una referencia allí, no la vamos a leer, pero vemos la aparición en este caso de querubines. También se hace la mención, eso es interesante, la mención al ángel de Jehová. Usted ve que por ejemplo a Gedeón se le apareció el ángel de Jehová, creo que a Abraham también se le aparece el ángel de Jehová, un varón que luchó con Jacob. Entonces el término ángel de Jehová se menciona en muchas ocasiones. Por ejemplo, si miramos como para tener una referencia allí, Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, en el versículo 7. Dice que en el momento de Agar a Ismael, dice, y le habló y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y allí, bueno, le habla lo que le va a hablar. Igual aparece más adelante en Génesis 21, 17, otra vez aparece el ángel de Jehová, como para hacer una referencia. Génesis 21, 17, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar, etcétera, etcétera. Entonces aparece otra vez este ángel hablando allí con Agar e Ismael. Y bueno, diferentes pasajes donde aparece en Génesis, bueno, y en el Antiguo Testamento, aparece el ángel de Jehová. Aquí en el capítulo, en Éxodo capítulo 23, aparece también otra vez el ángel de Jehová, ¿cierto? En este contexto. Pero ¿qué es lo que quiero explicar? Cuando aparece en la escritura el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, dése cuenta que no dice, por ejemplo, apareció el arcángel, no dice apareció el querubín, no dice apareció el serafín o apareció el ángel fulano de tal, sino que hay una referencia a unas apariciones donde a ese personaje que se aparece o se manifiesta se le llama el ángel de Jehová. Primero que todo debemos entender que la palabra ángel significa mensajero. De hecho, en el Antiguo Testamento también se utiliza en muchas ocasiones
la palabra Malek, que significa ángel, mensajero, aparece también hablando acerca de hombres que llevan un mensaje, o sea, no propiamente un ángel, un ser espiritual, sino que habla también de hombres que llevaban un mensaje, o sea, traían un mensaje de parte de Dios. Pero aquí cuando en estos pasajes hace referencia al ángel de Jehová, ¿cierto? Al ángel de Jehová, nos está hablando entonces de otro ángel, ¿cierto? Porque están los serafines, los querubines, los ángeles y los arcángeles. Bueno, pero no habla de eso. En este caso se refiere al ángel de Jehová. Bien. Cuando en el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a apariciones de Cristo. Eso se conoce como teofanías. Las teofanías son apariciones de Cristo en la tierra con el hombre antes de haber venido en carne o antes de haberse encarnado. Entonces, entendemos que ese ángel de Jehová es Cristo antes de haber venido a la tierra en carne y sangre. Entonces, antes de ese tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, apenas se ha prometido el libertador. Cristo venía como ángel, por decirlo de esta manera, o sea, como mensajero, aparecía a ciertos hombres en ciertos momentos para traer un mensaje de parte de Dios, para tener un trato con el hombre, para ayudar al hombre, para manifestarse al hombre, para dirigir al hombre. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se hace referencia al ángel de Jehová, estamos de acuerdo, por decirlo, que prácticamente todos los que estudiamos la Escritura, que ese ángel de Jehová es una aparición de Cristo antes de haber venido en carne. Entonces venía como mensajero de Dios, venía trayendo un mensaje para los hombres. Entonces, esto para que tengamos una idea de cuándo en la Escritura aparece el ángel de Jehová. Muy bien. La Biblia no menciona a arcángeles. Solamente en Judas 9, Judas verso 9, Judas verso 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel, entonces ya nos está contando que Miguel, que es uno de los 3 nombres que aparecen de ángeles en la Biblia, ¿cierto? Le explicaba estos días que el ángel Rafael y que el arcángel yo no sé qué y otros nombres más, realmente en el texto sagrado no están. Estarán en otros escritos apócrifos y otros libros. Apócrifo significa de dudosa procedencia. Deuterocanónicos, que significan de segundo orden de autoridad, o sea, no es muy clara la autoridad de esos libros, por eso pues no los tomamos en cuenta. Entonces, tomando el canon bíblico que tenemos, realmente solamente aparecen 3 nombres, y este es Miguel, el otro es Gabriel y Luzbel, ¿cierto? Que se convirtió en diablo. Bueno, entonces aquí en el verso 9 de Judas dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es lo que nos cuenta acá, es lo que nos dice. Entonces aparece haciendo mención al arcángel Miguel. Entonces nos cuenta que ese Miguel es un arcángel. Y Primera Tesalonicenses 4:16, Primera Tesalonicenses 4:16, dice la Escritura, Primera Tesalonicenses, estamos, Primera Tesalonicenses, estoy 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de la venida del Señor. Es interesante que dice con voz de arcángel. Si dice con voz de arcángel, da la impresión entonces que los arcángeles tal vez emiten un sonido, o su voz, su autoridad, ¿verdad? Está hablando como que es una voz poderosa, una voz tronante, una voz de autoridad. Entonces pareciera ser que precisamente estos arcángeles tienen una autoridad de parte de Dios poderosa. Entonces dice con voz de arcángel, es lo que propone ahí, con voz de arcángel. Entonces nos habla del arcángel, aunque evidentemente existen otros ángeles de alto rango, los que hemos venido viendo, ¿verdad? Los serafines, querubines. Tenemos Daniel capítulo 10,
versículo 13. Entonces dice, mas el príncipe del reino de Persia, esto es cuando Daniel estaba pidiendo una respuesta y la respuesta pues viene, pero hay un problema en los aires. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está contándole este ángel que se aparece a Daniel. Y le dice, pero he aquí que Miguel, este arcángel, Miguel, uno de los principales príncipes. Cuando dice acá uno de los, el ángel está contando y le está diciendo, no, yo venía con la respuesta, pero me apareció el príncipe de Persia, un demonio allí, bueno, un principado y batallé y no pude pasar. Dice, pero entonces apareció Miguel, ya sabemos que es un arcángel, apareció Miguel y dice, uno de los principales príncipes. Escuche, uno de los principales príncipes. Entonces no está diciendo que es el único, ¿cierto? Está diciendo que él es uno de otros más que hay, que son príncipes principales, lo dice allí, principales príncipes. Entonces está hablando que hay otros, dice, vino para ayudarme y quedé allí con el rey de Persia. Entonces esto nos deja ver que no solamente existe el arcángel Miguel y ya no existe nadie más, sino que hay otros, hay más. Solamente que la Biblia no se detalla en contarnos de cada uno, porque recuerde que la Biblia dice que cuando el Señor creó los ángeles creó millones de millones. Entonces imagínense usted millones de millones para ponerse a especificar de cada uno. Entonces estos personajes, bueno, Dios quiso que quedaran registrados y por eso pues trajo esta enseñanza, esta acotación en medio de la palabra de Dios. Bueno, una clase parecida de ángeles son los serafines, que se mencionan solamente 2 veces. Están en Isaías capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, en la visión de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 2, está contando lo que vio y dice que él vio el trono de Dios. Dice, por encima de él había serafines, aquí los nombra, cada uno tenía y da algunas características de lo que él pudo ver. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea que lo que están haciendo, adorando, ¿cierto? Exaltando, magnificando la grandeza de Dios. Y luego aparece entonces el versículo 6, donde, bueno, en el 5 él dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al rey de los ejércitos. Y dice, no, yo me morí porque lo que acabo de ver, uno no lo puede ver y quedar con vida. Pero en el verso 6 dice, y voló hacia mí, vino hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y dice que tocó sus labios y le dijo, he aquí esto, ha limpiado tu boca, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces encontramos aquí la labor, ¿verdad? Lo que estaban haciendo estos serafines, y era adorando a Dios, exaltando a Dios, pero también fue enviado para que ayudara a Isaías en esa culpabilidad que tenía por sus labios. No sé qué hablaba, no sé qué decía, pero dice que reconoce que tiene labios inmundos, entonces viene a ayudarle a solucionar esa situación. Entonces viene de parte de Dios, coloca un carbón encendido en su labio, entonces le dice, esto ya purificó tus labios, se quitó el pecado. Entonces podemos ver acá que aparecen los serafines también, haciéndose referencia a ellos en el Antiguo Testamento. Otros textos que tienen que ver con ángeles, entonces bueno, aquí ya aparece Mateo, 2 de los Corintios, 1 de Pedro, Lucas, Apocalipsis aparecen muchos, 2 Timoteo, Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos está hablando que en el Nuevo Testamento, que fue lo que quise colocar acá, evidencias, en el Nuevo Testamento también se hace alusión de ángeles. En el contexto de iglesia, en el tiempo de la iglesia, también se hace alusión de ángeles. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta, que los ángeles cumplen esa función de estar a favor de los que heredan la salvación, estar a favor, estar atentos, pero cumplen las leyes y la voluntad de Dios, ejecutan su palabra. Entonces esto es importante que lo entendamos, como decía en una de las partes que estudiamos ya,
que a veces se mueven unas ideas, ¿cierto?, de angelología, y se mueven algunas ideas de que entonces nosotros ordenamos a los ángeles y les decimos vaya, traigan, lleven, y ellos tienen que salir corriendo y hacer lo que nosotros decimos, porque para eso están, para que nos sirvan. Y es una idea totalmente equivocada, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los ángeles son puestos a favor de los que heredan salvación, pero ese a favor no quiere decir que están a nuestras órdenes, sino que dice, y los textos que leímos al principio nos habla acerca de que ejecutan la palabra de Dios, de que obedecen la palabra de Dios, de que están atentos a la orden de Dios, son ministros suyos, que hacen su voluntad. Eso hay que tenerlo claro, para no estar nosotros cayendo en esas ideas de culto a los ángeles, y ordeno ahora mismo 4 ángeles que vengan y se paren aquí a mi lado, y que no, o sea, una cantidad de cosas raras que a veces surgen precisamente por descontextualizar la escritura. Muy bien, algunas referencias de demonios en la Biblia. Entonces ya vimos algunas referencias a los ángeles. Hay muchas. Usted busca una concordancia bíblica y encuentra, coloca ángel y eso sale un montonón. Pero la idea no es leer todas las citas que tiene la Biblia, sino dejar algunas pautas claras. Quiero dejar también claro que la Biblia también hace referencia a los demonios, ¿cierto? A los demonios. Aclarando una vez más que los demonios no son, porque hay una corriente por ahí que enseña que los demonios son espíritus de gente perversa que se murió y sus espíritus o sus almas quedaron por ahí desandando haciendo males, y esos son los demonios. Falso de toda falsedad, la Biblia no enseña eso. Otra propuesta que existe en cuanto a todas estas cosas es que los demonios no son ángeles caídos. Leía incluso, me llamó la atención un documento que había y me puse a revisarlo, a leerlo, que salió por la internet hace unas semanas. Me puse a leerlo y precisamente hacían una alusión a eso. Entonces dije, oye, es interesante, yo voy a hablar sobre el tema, quiero empaparme más y seguir leyendo. Entonces contaban allí, decían que los ángeles que se rebelaron contra Dios y Satanás fueron encarcelados y que están encarcelados. Oiga la propuesta, que están encarcelados. Entonces surgía la pregunta, bueno, y si están encarcelados entonces los demonios. Entonces decían, pues que los demonios son los espíritus de una generación antes de Adán, o sea, antes de la primera creación de la que conocemos. Entonces decían, antes de la creación de Adán hubo otra creación y hubo otra gente, y esa gente que murió y que pereció, esos se convirtieron en los demonios que hoy en día atormentan a esta nueva creación. Interesante propuesta, pero no es bíblica tampoco. Entonces, aclaro esto para que ustedes lo entiendan. Entonces, realmente lo que la Biblia enseña es que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, los contrató, los engañó, se los trajo, y entonces creó su reino de tinieblas, de maldad, y es lo que funciona hoy en día como los demonios. Estos son los demonios, espíritus, ángeles caídos. Bien, pero la Biblia hace referencia a demonios. Demonio es una palabra que proviene del griego daimon, que significa genio o espíritu. Eso es lo que significa genio o espíritu. Estos son los ángeles caídos y Satanás, que es su líder, que son un ángel de alto rango, un querubín protector. Esto me llama la atención, quiero mirar, aquí sí voy a detenerme un poquito. Miremos algunos textos que he colocado, hay muchos también, hay muchos textos más, pero pues no quise colocar tantos, solo como por hacer algunas alusiones a algo. Entonces, quiero comenzar mirando, por ejemplo, en Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 17, Levítico capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Escuchen. Dice acá que nunca más, que el pueblo, que le está dando unos estatutos, unas órdenes, dice que nunca más el pueblo sacrificará sus sacrificios a los demonios. Bueno, la pregunta es, ¿y es que luego ellos hacían sacrificios a los demonios? O sea, hacían, este es un demonio y le voy a hacer sacrificio. Pues bien, el contexto y la idea que hay aquí, que de hecho se prohíbe en otras partes, tiene que ver con el hecho de que ellos sacrificaban a los ídolos. Ellos aprendían que en esa ciudad, esa nación tiene tantos ídolos y a ellos les rinden culto de ciertas maneras, que de hecho los cultos que se rendían a estos ídolos paganos
tenían que ver con fornicación, o sea, desórdenes sexuales, tenía que ver con homosexualismo, tenía que ver con travestismo. Por eso por allá en Deuteronomio, no recuerdo el texto, pero en Deuteronomio Dios habla acerca de, creo que 22.5, si no estoy mal. Por allá hace una alusión, Deuteronomio, hace una alusión a lo que estoy contando. Entonces, el culto a los dioses paganos, entonces tenía que hacerse sacrificio de sangre, incluso sangre humana, e incluso hasta a sus hijos los sacrificaban para dárselos a sus dioses, ¿ya? Como dije, había participación de desórdenes sexuales, ¿cierto? Había trago, licor, alucinaciones, bebidas alucinógenas, bueno, etcétera. Creo que es 22, no me acuerdo. No sé. Sí, ok. Entonces aquí en las diversas leyes que está dando, otra vez hace alusión a esto y dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Esto era parte de la práctica que se hacían a los dioses paganos, y era cambiar de roles. Entonces ahí aparecía lo que era el travestismo. Travestismo es que el hombre se viste de mujer y la mujer se viste de hombre. Eso se llama travestismo, cambio de rol, cambio de traje, por decirlo de esta manera, cambio de rol. Entonces, eso se participaba dentro del culto. Por eso aquí lo propone y dice: ya no más sacrificarán a demonios. No es que ellos dijeran: ay, este es un demonio, voy a sacrificarle. No. Lo que está diciendo es que ellos sacrificaban a los ídolos. Pero recuerde que luego en el Nuevo Testamento ya Pablo, aclarando un poco eso, dice: los ídolos no son nada. Nada son, no se pueden mover, no hablan, no hacen nada. O sea, el ídolo, dice Pablo, el ídolo nada es. Dice: pero lo que los gentiles sacrifican a ese ídolo que nada es, realmente se lo sacrifican es a demonios, porque ahí hay entidades detrás de esos ídolos, ¿cierto? Engañando a la gente, haciendo señales. Entonces, ahí hay demonios. Cuando la gente va y le ofrece y le sacrifica y le dice: voy a caminar de rodillas no sé cuántas cuadras por una petición aquí a este santo, pues está haciendo un sacrificio a un ídolo. Y dice Pablo: el ídolo nada es, pero lo que hay detrás son demonios. Entonces dice: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Es el mismo contexto que funciona acá. Entonces por eso está diciendo aquí: ya no más sacrificarán a demonios. No es que ellos dijeran: ese es un demonio, le voy a sacrificar. No, era en el engaño que ellos decían: este Dios es el Dios de la lluvia, sacrifiquémosle. Y hasta sacrificaban sus hijos, la sangre de sus hijos la vertían en honor a ese Dios de la lluvia. Pero aquí está diciendo: ustedes no saben, pero cuando ustedes hacen eso a un ídolo, ustedes realmente no es a un ídolo, es a un demonio, que es una entidad que está ahí, que tiene engañado a la gente. Entonces esto para que lo entendamos un poco. Segundo de Crónicas 11:15. Vamos a Segundo de Crónicas 11:15. Segundo de Crónicas 11:15 dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¿Cierto? Aquí está hablando de Roboán y la instauración de cultos paganos. Entonces dice acá, y lo aclara igual que como en Levítico. Dice que designó sus propios sacerdotes para ese culto, para los lugares altos donde se hacía culto a los dioses paganos. Y dice acá: y para los demonios, otra vez, para los ídolos que levantaban, les hacían sacrificios. De hecho, llegó a haber un momento en que incluso el culto, subir a los lugares altos, hacerle culto a esas deidades, incluso no solamente tenían sus sacerdotes paganos que contaban la historia y veneraban y enseñaban a venerar a ese dios, sino que también tenían séquito de prostitutas en honor a ese dios. Y entonces ellos subían, llevaban sus sacrificios, se embriagaban, se desordenaban, hacían cualquier cantidad de locuras y también utilizaban los servicios de las prostitutas para ofrecerle ese acto a ese dios. Entonces eso se había vuelto una cosa terrible. Por eso Dios tiene que hablarles así, decirles que lo que hay son demonios. Eso es lo que hay allí.
Salmo 106, bueno, por allá hay un pasaje también creo que en primero o segundo de Samuel. En primero de Samuel creo que está donde aparece el rey Saúl atormentado por un demonio, por un espíritu, ¿cierto? Endemoniado. Y David tocaba el arpa y el demonio se iba y entonces sentía alivio. Esto es interesante, ¿no? Algunos pueden decir, ay, si ve que uno toca el arpa y los demonios se van. No, no, eso no quiere decir que no se toque el arpa y el demonio se va. Lo que quiere decir es que David era un hombre ungido de Dios y cuando él tocaba el instrumento, tocaba el arpa, la unción de Dios llenaba el lugar, se manifestaba la presencia de Dios y entonces el demonio tenía que huir, tenía que salir de ese lugar. De eso es que se trata. Bien, Salmo 106, Salmo 106, Salmo 106, verso 37. Hablando aquí también de la rebeldía, de las épocas de rebeldía de Israel, el salmista cuenta en el verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Otra vez lo dice, hacían sacrificios a los demonios. No era propiamente que ellos dijeran, este es un demonio, vamos a sacrificar, sino a la entidad que había detrás del Baal, de Astoret, de todos estos dioses, de Moloch. Mateo, capítulo 8, ya Nuevo Testamento. Tengo que en el Antiguo Testamento ya había manifestación de demonios. Mateo 8:16. Ah, ok. Es... que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sí, o sea, un demonio. Cuando dice de parte de Jehová no quiere decir que Dios dijo, va, este demonio atorméntelo, sino quiere decir que permitió. O sea, no le sirvió andar con el espíritu de Dios que estaba sobre, entonces, listo, aparté el espíritu de él, no voy a contender más con él y ya queda abierto. Permito que venga lo que venga. Entonces viene un demonio a atormentar. ¿Ya? Ese era un demonio, no era un ángel bueno, era un demonio. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Escuche. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. En la época de Jesús había crecido la manifestación de demonios. Personas estaban endemoniadas. Ahora, eso no ha menguado. Todavía hoy en día, así como ha crecido la población, también ha crecido, ¿verdad? La actividad demoníaca, de una o de otra manera, pero ha crecido. Bueno, más adelante, de pronto hablamos de uno de los capítulos del libro que escribí hace unos años ya, que de hecho va a estar en la red, ¿verdad? Se va a contar cuando ya esté organizado esto y va a estar en la red, para que pues las personas puedan adquirirlo. Ya el material impreso que tenía 1000 libros, se acabaron todos y pues no pensamos de pronto hacer otra segunda edición, sino más bien hacerlo digital. Estamos en el proceso de hacerlo digital para que las personas puedan adquirirlo, ¿cierto? Puedan adquirirlo en la red y puedan descargarlo desde el internet y tener pues el material. Podemos hablar un poquito acerca de eso, acerca de la manera como los demonios, como los ángeles caídos, se están manifestando hoy en día. O sea, de qué manera ellos se están manifestando, de qué manera hay actividad satánica en el mundo que estamos viviendo, ¿cierto? Ya abordamos un poco el tema, las maneras, las diferentes formas como el enemigo, Satanás, los demonios, cumplen sus objetivos en medio de la humanidad. Entonces, no vamos a hablar del tema aquí hoy, ahora. Estamos hablando de los ángeles y bueno, en este caso los ángeles caídos, para mirar que había actividad. Pero es interesante, dice, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, o sea, estaban poseídos, porque los demonios pueden poseer cuerpos. ¿De quién? De todos. La única diferencia, o mejor, a los únicos que no pueden poseer los demonios es a un creyente que vive para Dios. Y lo pongo en ese contexto, creyente que vive para Dios, porque como es creyente de flojongos y falsongos, entonces pues déjeme decirle que así como usted sabe si es flojongo, el diablo también. Entonces, solamente los creyentes, los que caminan firmes con el Señor, no hay maldición
no hay demonio, no hay nada de eso que pueda poseer su vida. Entonces es interesante que lo entendamos. Mientras que la humanidad está sin Cristo, está como un vaso así abierto donde cualquiera lo puede llenar. Cuando estamos en Cristo, Cristo nos llena y quedamos tapados, rebosados, y entonces no hay cómo podamos ser endemoniados o cómo esto pueda funcionar, cómo pueda venir una maldición sobre nosotros. Por eso es interesante que es mejor caminar bien. Entonces dice acá, le trajeron demoniados, y aquí dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. Escuche, ¿cómo echó fuera Jesús a estos demonios? Con la palabra los echó fuera. Es interesante que le dijo, váyase, fuera, déjenlos, suéltenlos. No les dijo, te ato, te ligo, te encadeno. No le dijo, te exploto. No le dijo, te mando a un tour por Alemania. Ni le dijo, te mando a las regiones desérticas. No le dijo, lo mando al desierto de la Tatacoa. No le dijo nada de eso. Le dijo, fuera. Y ellos se fueron. Eso es interesante. ¿Y con qué los echó? Con la palabra, ¿ya? Algunos los echan con correa, con juguete. Yo he visto eso. Le dan juguete al endemoniado para sacarle el demonio. He visto a otro que con jeringas hipodérmicas, esas de inyecciones, le chuzaba las venas, que para sacar al demonio por ahí. Otro le daba puños y le daba golpes. Otro tocaba instrumentos, que porque al tocar instrumentos, o sea, tocaba tan mal que yo toco esto y entonces el demonio se aburre y se va. Y hay una cantidad de cosas, de ideas, pero aquí está muy claro. Con la palabra los echó fuera. Listo. Eso fue todo. Bien. Lucas capítulo 8:30. También hace una referencia allí. Lucas capítulo 8:30. Dice la escritura, hablando del endemoniado gadareno, y dice, y los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo, ¿cierto? En un lugar, bueno, en un lugar específico, que la Biblia habla de este lugar, pero ellos dicen, no nos manden allí, más bien déjenos meter a los cerdos. Y Jesús le dice, vayan, y ellos se meten a los cerdos, y los cerdos se van por un despeñadero y se ahogan. Bueno, primero los Corintios 10:20 hace otra vez referencia de hecho, en el libro de los Hechos, que habla de la iglesia primitiva, también hubo manifestación. Recuerde que había una mujer con espíritu de adivinación, y cuando los discípulos, estaba Pablo por ahí predicando, y ellos dice que comenzaba a gritar, estos son hijos de Dios Altísimo, estos son hijos de Dios Altísimo. Ya tan cansona que dice que un momento Pablo se volteó a ella y le echó fuera el espíritu de adivinación, y ella quedó libre. Y esto trajo como consecuencia que ya no adivinaba, y entonces los amos de esta esclava pues se vienen con toda contra ellos, y bueno, los atacan y todo. Entonces encontramos estas manifestaciones allí de demonios, habían endemoniados en esa época y todo. Bien, sigamos mirando. Tenemos primero Corintios 10:20. Primero Corintios 10:20. Dice la escritura, el verso 19 dice, ¿qué digo pues? Viene tratando ya capítulos atrás acerca de este tema, pero aquí dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podréis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿De qué está hablando? De idolatría. De todo tipo de idolatría. Pero en este sentido está hablando de la idolatría religiosa. Está hablando de adorar imágenes. Está hablando de adorar santos, de adorar toda esa cantidad de cosas que había en el contexto en que Pablo escribe esto. Esto es interesante. A veces suena un poco, bueno, brusco, ¿no? Y uno, pues la idea no es ser brusco, pero a veces suena un poco brusco el decir que cuando la gente se hinca y se arrodilla frente a un ídolo de lo que sea, póngale el nombre de santo, póngale el nombre de lo que usted quiera. Hicieron una imagen grandísima del Papa, bueno, este Papa que fue famoso anterior es se me escapó el nombre del Papa. ¿San Pablo? Bueno, no me acuerdo. Bueno, el Papa este que terminó antes de Rasky, del que hubo anterior a Francisco. Juan Pablo creo que llamaba. Bueno, este Papa hicieron una estatua grandísima. Y yo vi, hace poco salió ahí el video por internet y todo, cómo el Papa Francisco va y se postra ante esa imagen y le besa los pies allá eso.
Eso llama idolatría y paganismo. O sea, es que no importa el nombre que usted le ponga a ese ídolo. No importa cómo lo llame, o de qué manera lo vista, o qué cara le ponga. Eso es lo de menos. Aquí la cuestión es que está hablando de idolatría. Y Pablo es muy claro y muy tajante diciendo que lo que los gentiles, o sea, lo que la gente sacrifica a los ídolos, realmente eso no es nada. Se lo sacrifica a lo que se mueve allí, a lo que crea la idolatría, a lo que jala la idolatría, y dice que es a los demonios. Debo decir que cuando la gente va y hay una estatua ahí y le prende una vela en honor, está haciendo ese honor al demonio que funciona ahí. Que cuando la gente va y hace algo en sacrificio por ese ídolo que está allí, realmente es a un demonio que le está sacrificando. Que cuando alguien lleva, porque yo lo he visto, llevan a los niños inocentes, los llevan allá y lo ponen a que sobe, y le cogen la manita del niño y que sobe ahí, sobe el ídolo, que lo rasque, para dedicárselo. Mira, le dedico a mi hijo. Dice Pablo, eso que usted está haciendo se lo está dedicando a los demonios. Escuchen, ¿ya? La Biblia lo dice así, no me lo invento yo, la Biblia lo enseña así. Entonces aquí nos deja ver que lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. En otras palabras, usted no puede participar de Dios y participar de los demonios. No, así no funciona. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que los demonios, bueno, no de los demonios porque no nos lo dicen, que los ídolos y Dios es lo mismo. Ahí está Dios y eso todo es de Dios. Pues no, señor, la Biblia está diciendo acá, o participa de los ídolos o participa del Dios verdadero, del cual no hay ninguna imagen porque no lo hemos visto. Entonces no hay ninguna imagen de él. Entonces o participas de Dios o participas de los demonios. O sacrificas tu vida, es decir, te rindes a él, a conocer su palabra, a caminar con él, o te rindes a lo que practicas adorando ídolos. Pero lo que hay realmente son ángeles caídos, son demonios lo que hay allí. Entonces esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces queremos participar de Dios y participar de los ídolos, o sea, de los demonios. Y dice acá Pablo, no se puede. Usted no puede beber la copa de los demonios y la copa del Señor. No puede sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Creo que hay una pregunta. Dos. Dice, una pregunta. Cuando hace el ejemplo del vaso y habla que el creyente firme no lo toca a los demonios ni las maldiciones, ¿a qué maldiciones se refiere? Bueno, muy bien. ¿A qué maldiciones? Bueno, la palabra maldecir es decir males. Pero también entendemos y sabemos que dentro del mundo oscuro de maldad existen los brujos, existen las fiestas de brujos que son los aquelarres, existen los grados de sacerdotes satánicos, existen los grados del Papa Negro, existe toda esta cantidad de brujos, satanistas, ocultistas, astrólogos, numerólogos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con un mundo de oscuridad regido por esto. Entonces, hay un dicho popular que dice, bueno, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Pues sí, claro, las brujas sí las hay. Y de hecho, hacen trabajos espirituales, hacen rituales, hacen altares de sacrificio, cogen una foto de una persona, la enferman, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, eso funciona. ¿Por qué funciona? Porque hay demonios y ellos ejecutan, ellos hacen, ese es su trabajo, hacer mal. Cuando hablo de maldiciones, hablo precisamente que cuando estamos en Cristo y somos de Cristo y vivimos para Cristo, esas cosas a nosotros no nos tocan. Es decir, pueden pagarle a un brujo que se dedique toda su vida a hacerle un daño y un mal a usted, pero jamás le caerá mientras usted sea un cristiano verdadero. En el momento que usted se aparte, bueno, eso ya es otra cosa, ahí sí se hace vulnerable. Quiero explicarle, bueno, es que tratemos de explicar esto porque hay cómo explicarlo. No tengo aquí el texto, pero eso está, creo que está en números. Sin embargo, le voy relatando de qué quiero hablar. Aparece el caso de este profeta hechicero llamado Balaán, a quien el rey Balac lo contrata para que maldiga a Israel. A ver si lo encontramos por acá. Para que le maldiga a Israel. Capítulo 22, Balac manda llamar a Balaán para que lo maldiga. Lo manda a llamar porque sabe que este personaje tiene esa capacidad de que él maldice y las maldiciones llegan. Es decir, él profiere males contra alguien y los males llegan. Entonces este hombre dice,
Este hombre está viendo que Israel está pasando por el desierto camino a Canaán y dice, oye, esa gente, no, esa gente me da miedo, donde me vengan me acaban porque son más bastantes que yo, no, mejor los maldigo, o sea, no voy ni a una guerra, más bien declaro maldiciones sobre ellos. Y busca a este personaje raro llamado Balaán para que los maldiga. Bueno, la historia usted la puede leer a partir del capítulo 22 de Números. Pero bien, el caso es que a partir del verso 23, Balac le dice, bueno, te voy a pagar y vamos y te llevo a tal lugar, ¿qué necesitas para que me maldigas a Israel? Y ese personaje dice, listo, eso es lo que voy a hacer. Y cuando levanta su voz para a Israel, resulta que lo que comienza a hablar su boca son bendiciones. Bendito sea Israel de Jehová, Dios poderoso y tal. Y entonces el hombre queda mirando y dice, no, espere. Yo le estoy pagando para que me los maldiga, me les declare males. Y usted los bendice. El caso es que para hacer esto rápido, él hace varios. Vamos aquí, vamos a este monte, vamos más cerquita, vamos al collado. Y hace todos los procesos para maldecirlo, pero siempre los bendice. Resulta que Israel está caminando de la mano de Dios, están actuando correctamente, están viviendo para Dios, están caminando como es. Y entonces Balaán tiene que decirle, vea al rey Balac, vea mano, yo no puedo maldecirlos. En Jacob, lo llama así a Jacob, Israel, en Jacob no hay pecado, se están caminando correctos. Israel está guardándose para Dios, así de que definitivamente Él los bendijo. Ellos están caminando con Él, Él está entre ellos, yo no los puedo maldecir. Eso es interesante que usted lo entienda. Y viene a la mente el caso de Job. Job lo tiene cercado y el diablo le hace los intentos que quiera por dañarlo, pero está cercado por Dios y no puede. Que ya Dios en su voluntad quita el cerco para que Job sea procesado, va a enseñarle algo, bueno, es otra cosa. Pero mientras Dios estuvo ahí cercándolo, no se pudo. Entonces, le relato la historia aquí rápidamente. Entonces, este hombre le dice, no mano, no puedo. Es más, no me pague. Y él le dice, no, pues no le voy a pagar y voy a hacerle mala fama. Y dijo, haga lo que quiera, pero no puedo maldecirlo porque Jehová ha declarado bendición sobre ellos y ellos están caminando con Él. No los puedo maldecir. Lo dice así, usted lo puede leer con calma. Dice, en uno de sus oráculos allí le dice, porque contra Israel no hay oráculo ni hay maldición. Yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Ellos están caminando correcto. Esto es interesante. Eso es la maldición. No pudieron hacerle daño. Pero lo triste de la historia, que usted lo puede estudiar con detenimiento, es que este hombre le dice, pero vea, mano, yo me voy, pero le voy a dar una clavecita. Esa gente está caminando bien, Dios está con ellos, no se pueden maldecir. Pero le voy a dar esa ñapita. Envíele mujeres moabitas. Envíele mujeres para que vayan, ¿cierto? De hecho, el capítulo 25 es la continuación de esta historia y lo dice así. Entonces este hombre le dice a este rey, vea, si usted le envía mujeres allá y los hace pecar contra Dios, ahí sí va para encima las maldiciones, el maldecir de ellos. Dice el capítulo 25, verso 1, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Escuche, empezó a mandarle moabitas, ¿cierto? Y a seducirlos y ellos empezaron a caer en los brazos de las moabitas. Tenían la orden de que no se metieran con mujeres extranjeras. Esa era la orden, pero ellos no hicieron caso. Tal vez eran hermosas o exuberantes, no sé, pero el caso es que cayeron en eso. Entonces dice, comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces de gusto, de fornicación, de sexo, pasaron a idolatría. Y ya hablamos que hay demonios. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, a demonios. Dejar a Dios para inclinarse ante demonios. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma ahora todos los principales y ahórcalos. Y bueno, vino un juicio, vino una mortandad, vino una cosa tremenda que no debía haber venido. Una maldición, juicio contra ellos. ¿Pero por qué vino? Porque ellos se apartaron de Dios. Esta historia nos dice a nosotros que los creyentes verdaderos no hay oráculo, no hay maldición, no hay daño, no hay nada que le pueda hacer, que le pueda perjudicar. Sí, habrá ataques, claro, habrá ataques. No es que usted, a mí nadie me ataca, no, sí, usted va a estar así bajo fuego todo el tiempo. Pero la cuestión es que Dios le dará sabiduría, le mostrará, le dará estrategias y le enseñará a luchar y a enfrentarse a eso y siempre usted sale vencedor. A eso me refiero. Pero aquí vemos el ejemplo, que cuando ellos le dieron la espalda a Dios,
se le vino el mundo encima. Eso pasa con un creyente que se aparta de Dios, entonces ya no es responsabilidad de Dios lo que le ha de venir, lo que le va a pasar, porque ahí sí se hace vulnerable la persona ante todas estas cosas. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta? Bueno. Dicen, ¿es lo mismo cuando las personas cargan camándulas y tarjetas de ídolos? Todo eso es ídolos, todo eso ya en el libro, les cuento, en un capítulo del libro, habla acerca de puertas abiertas a los demonios. Y una de las cosas que abre puertas a los demonios es cargar ídolos, cargar estatuicas, cargar escapularios, cargar todo esto que ha sido hecho en honor a un ídolo y está dedicado a un ídolo. Es más terrible cuando le dicen, tenga, llévese esto, que esto ya lo vendió fulano de tal y se lo dedicó al sagradísimo. Entonces eso sí que está recontrapeor, recontradedicado. Entonces, sí, eso abre puertas a los demonios. O sea que no son las llamadas maldiciones generacionales. Ah, muy bien. En el libro hay un tema acerca de maldiciones generacionales que se toma de Éxodo 24, donde dice que yo conozco la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese texto que le está dando en esos mandamientos hace referencia a la generación tercera y cuarta, de las 4 generaciones que estuvieron esclavas en Egipto. La primera, la segunda, ya estaban con vida, de la tercera y la cuarta cuando Dios los saca y les está diciendo, yo estuve con ustedes todo el tiempo y conozco todo lo que ustedes han hecho y cómo ustedes han enseñado a sus hijos a adorar los ídolos de Egipto y todo esto. Esto es maldición, esto es pecado. Y le dice, yo conozco, yo he estado ahí, he visto la maldad de ustedes y de los hijos en la tercera y cuarta generación. Está hablando de eso. Quiere decir que está hablando de un suceso que ya aconteció. Entonces, ya para más información, más adelante usted encuentra, por ejemplo, en Ezequiel, que queda muy claro, el alma que pecare, esa morirá. O sea, no, los pecados no los llevará el hijo, ni el hijo los de los padres, sino que el alma que peca esa es la que muere. O sea, que no hay herencia generacional, ¿cierto? Y luego usted encuentra al Señor Jesucristo, que un día se apareció un muchacho, un señor ahí ciego, y entonces los que estaban con él le dicen, Señor, ¿y este cieguito, quién pecó, él o sus padres? ¿Ve? Porque había el concepto, ¿cierto? Había la idea de que entonces se heredaba el pecado. Entonces él le dice, ni él ni sus padres, esto es para que Dios sea glorificado, entonces hace el milagro. Entonces es para que entendamos eso, pero es un tema extenso que se puede explicar a través de la Biblia, como le digo, en nuestro libro, Libertando de las Tinieblas, ahí está explicado con más detalle lo que tiene que ver sí o no con maldiciones generacionales. Bueno, sigamos. Timoteo, 1 Timoteo 4.1, rápidamente, ya el tiempo se nos está yendo, pero avancemos aquí. 1 Timoteo 4.1. Vamos a ver, 1 Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos, algunos apostatarán de la fe, apartándose, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que sepa que los demonios, ángeles caídos, tienen doctrinas que enseñan. Doctrinas que camuflan muy bien para meterlas dentro de la iglesia. Entonces, si usted no tiene un conocimiento claro de la Escritura, pues le será fácil aceptar cualquier tipo de doctrinas raras. Hace un tiempo escuchaba a alguien que había en una misión, en una iglesia, no sé, habían invitado a un predicador que venía de por allá no sé dónde, que el hombre era una belleza, y él venía a enseñar, y lo tremendo y lo triste es lo que venía a enseñar, hermano. Venía a enseñar que él iba a romper la ruina de todos ustedes, pero para eso ustedes tenían que dar una ofrenda de tanto, y él esta noche, después del culto, esta noche él se iba a orar, y se iba a ir al inframundo, y que en el inframundo iba a romper, iba a luchar, iba a quebrantar, iba a pelear con el diablo, en el inframundo iba a libertar toda la finanza de todos los que dieron plata en ese culto. Y la gente corría a hacer y uno dice, pero Dios mío, es que luego es que no leen la Biblia. Pero esas son doctrinas de demonios que se filtran, que se meten y la gente las cree. Bien, Santiago 2.19. Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios también tienen una fe, ¿cierto? La fe del que cree y tiembla, pero no se arrepiente ni cambia ni hace nada, ¿cierto? Esa es una fe que muchas personas también practican, ¿no? Creen y, ay, sí, qué susto, ay, qué miedo, pero siguen siendo los mismos. Apocalipsis 9.20. Apocalipsis 9.20, una vez más habla allí. Y dice, y los
otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Más claro para dónde, ¿no? Si usted venera una imagen que no puede ver, ni oír, ni andar, está adorando lo que estos adoraban, demonios. Llámese como se llame. ¿La qué? El siguiente texto, sí, también, ahí continúa. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ahí habla acerca de esto. Bien. Esto para que veamos que hay manifestación, pues, de los ángeles caídos también. Conclusiones importantes. No debemos ser engañados por el diablo, ni permitir que gane ventaja sobre nosotros. Efesios 4:27. Bueno, ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Podemos resistirlo usando toda la armadura de Dios. Santiago 4:7, Efesios 6:10 al 18. La armadura de Dios, ¿no? Esto es importante y de hecho estoy escribiendo un libro y ya casi lo termino, que también va a estar a la venta más adelante, pero este libro habla acerca de la armadura de Dios. Ahí les adelanto, habla de la armadura de Dios. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6:10 al 18? Porque muchas veces no le enseñan es que usted repite, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me amarro el cinto, me pongo el calzado, tomo la espada, cojo el escudo. Y amén, y ya me la puse. No, hay que estudiar eso, de qué está hablando. Entonces, vamos a ver cómo es que se resiste al diablo con la armadura de Dios. El mal se vence y se reprende con el bien. Romanos 12:21. Esto es importante, porque muchas veces también tenemos una ideología en que yo me la paso reprendiendo al diablo. Entonces, yo siento que el diablo está por aquí, porque hay gente que siente más al diablo que al Espíritu Santo. Hay gente que siente más al diablo que a Dios. Entonces, siento, aquí hay un diablo, aquí hay un demonio, aquí hay un diablo, y se la pasan sintiendo al diablo en todas partes. No sé qué tanto se conocen, pero sienten al diablo en todas partes, ¿no? Y entonces, diablo, te reprendo, fuera diablo, y mantienen reprendiendo al diablo en todo lo que se mueve, en todo lo que aparezca. Pero vamos a Romanos, capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo yo reprendo el mal? Pues haciendo el bien, ¿cierto? Pero muchas veces, no, es que a mí me gusta reprender. Yo siento un diablo aquí, voy a reprenderlo. ¡Fuera diablo! Te ato, te ligo, te encadeno. ¡Fuera diablo! Amén y amén. Y sale a hacer lo malo. ¿Cómo se reprenden las obras del mal? Pues haciendo el bien, ¿no? Contrarrestándola. Usted hace lo malo, yo contrarresto con lo bueno. Pero a veces pensamos que solo es con decir fuera diablo y con eso reprendemos al diablo. Te reprendo, diablo. Pero la vida de uno es cualquier cosa. Entonces estamos un tanto desenfocados. Bueno, Efesios 5:11, ¿cierto? Creo que el texto que decía hace un momento. Ok, no participéis, sí señor, de las obras infructuosas en los tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿cierto? Y en el contexto está diciendo, el versículo 9 y 10 dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En ese contexto de hacer lo bueno, dice, y no participe de las obras infructuosas, sino más bien repréndelas, y continúa en el contexto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces mire que está hablando de comportamiento, ¿cierto? Pero nosotros arrancamos ahí el texto y decimos, ¿sí ve? Toca reprender a Dios, fuera diablo. Pero la vida es un desorden, entonces no es por ahí. Bueno, en el libro tratamos un poco más de esto. No debemos de olvidar nunca que Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 lo habla allí, lo dice. Tenemos Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo venció. Colosenses 1 también nos habla de que él exhibió a los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerda que el poder de Satanás y sus ángeles es limitado en tiempo y alcance, al igual que los ángeles. Los demonios son ángeles, solo que son ángeles malos, caídos, desobedientes, pero son ángeles. Entonces todo lo que son ángeles, su poder es limitado por Dios.
en tanto en tiempo y alcance, o sea, están bajo la sujeción de Dios, tanto el diablo como los ángeles, todos los demonios, todo está sujeto a nuestro Dios. Ellos no pueden leer nuestra mente. Esto es interesante que lo sepamos, porque muchas veces queremos, reprender al diablo o enfrentar al diablo, darle órdenes al diablo, fuera diablo, mentalmente. Entonces dice, a ver, reprende mentalmente. Pero un momento, usted puede a pensar, algo así al diablo, y se pone a pensar y le da órdenes al diablo, demonios, váyanse de aquí. Pero ¿cómo mentalmente si ellos no pueden leer nuestra mente? Ellos no tienen la capacidad de leer nuestra mente. Tienen que sujetarse y obedecer a Dios, tanto ángeles como demonios. El poder de los demonios sobre el hombre no está independiente de la voluntad humana. El poder de los demonios sobre los hombres obligatoriamente involucra la voluntad humana. Si usted hace cosas voluntariamente que son malas, obviamente se expone a demonios y actúa influenciado por ellos. Nosotros escogemos darle lugar y autoridad a los demonios sobre nuestras vidas por medio del pecado, o escogemos resistirlos por medio de la oración, la fe y una vida de obediencia a Dios. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando del contexto del anticristo y este espíritu en contra de Cristo, dice que nosotros lo hemos vencido si estamos en Él, si estamos en Dios. Así que, amados hermanos, ahí terminamos este tema que tiene que ver con angelología, hablando de los ángeles, su origen, su creación, sus funciones y cómo se dividieron en buenos y malos, y cómo actúan los buenos y cómo actúan los malos. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, y que podamos entender que esto es verdad, que es real, que no son fábulas. La Biblia habla que esto existe y funciona, realmente están en un funcionamiento, en un desarrollo. Entonces es bueno que entendamos un poco sobre eso. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora por estos 3 estudios, 3 partes de este estudio que nos ha permitido realizar. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por edificarnos, por darnos luz, Señor, en algunas cosas que a veces no podríamos conocer o entender si tú no las hubieras escrito, no las hubieras dejado allí para que se pudieran entender. Así que ayúdanos, Señor, a caminar de la mejor manera, a amarte y a seguir tus pisadas. Guarda cada vida, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, y sigue añadiendo los que han de ser salvos, sigue trayendo aquellas almas que tú quieres traer, y sigue derramando de tu salvación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amada iglesia, les amamos y hasta la próxima. Dios les bendiga.